Hoy seguimos con lo que es hematología. Ya vimos lineamientos generales, la introducción al curso, la toma de muestras, lo que es el tema de sangre, que vimos ayer, hematopoiesis, granulopoiesis, linfopoiesis, trombocitopoiesis, plasmopoiesis, y dejamos algunas tareas para este día. Y continuando con la parte de la hematología, hoy vamos a ver lo referente a eritrocitos. Lo más probable es que solo veamos hasta hoy anemias y probablemente si no terminamos, pues continuaremos en la próxima semana con eritrocitosis. Pero sí, es el mismo capítulo, o el gran tema es anemia, digo hematología. Entonces hoy nuestra clase es continuación de hematología y hoy vamos a ver a los eritrocitos con más detalle, haciendo énfasis en sus patologías. Las patologías más frecuentes de los eritrocitos pues son anemia, la eritrocitosis, y dentro del hemograma nosotros vamos a evaluar estas alteraciones a través de la hemoglobina, del hematocrito, de la cuenta de eritrocitos, de la estimación de las proteínas plasmáticas o de sólidos totales, y estos datos que comentemos hoy los vamos a ir aplicando a través de los casos clínicos para que pues de esa manera se refuerce el aprendizaje por parte de ustedes. Para los alumnos que me estaban solicitando el correo electrónico, es rosaeg@fmbz.unam.mx. Se formó un grupo de WhatsApp donde pues se pueden comentar ahí las cosas que sean necesarias entre nosotros. Vi que algunos se integraron y otros, pues los que gusten estar en el grupo, pues sean bienvenidos. Yo estoy segura que va a ser un medio de comunicación entre todos nosotros, amistoso, respetuoso de mí para cada uno de ustedes, y pues yo estoy segura que también de allá para el doctor Jorge Hernández y para su servidora. Para los que se integraron hoy, el doctor Jorge Hernández, si te dejas ver, doctor, y yo somos los profesores del curso. Con el doctor, por favor, van a enviar sus tareas al Classroom para que él nos haga favor de atenderlas, y entre nosotros dos, aquí está el doctor Hernández, para los que no lo conocían o no lo habían visto. Entre nosotros dos estaremos al tanto de cada uno de ustedes en lo que se ofrezca con respecto a la materia, y si en algún momento dado pues necesitan alguna otra cosa o algún comentario de tipo personal a reserva de ustedes, pues de la mejor manera, respetuosa, amistosa o amigable, lo tomaremos en cuenta. Y de igual manera, si alguno no está de acuerdo en estar en el grupo de WhatsApp, no hay problema. Lo que sí es que en el semestre pasado nos ayudó porque de repente se iba la luz. De repente la red era inestable y eso nos ayudaba a estar en contacto, o cuando había exámenes que en algún momento no podían entrar, pues nos favorecía la comunicación, pero no es obligatorio, doctores, doctoras, es a decisión personal. Bueno, pues gracias, George. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar entonces con el tema de eritrocitos, las patologías de los mismos, anemia, eritrocitosis, tanto en condiciones de benignidad o en situaciones patológicas. El reflejo
de cómo se encuentra la médula ósea de la serie eritrocítica y cómo se encuentra en la sangre periférica. Esto es a través de la hemoglobina, de los eritrocitos, del hematocrito, de las proteínas plasmáticas, de la cantidad de leucocitos, de la cantidad de linfocitos, de neutrófilos segmentados, mielocitos, metamielocitos, monocitos, eosinófilos, neutrófilos en banda y algún otro tipo de células raras que podríamos encontrar en sangre periférica. Entonces el hemograma es un reflejo real de lo que está sucediendo en médula ósea, en el pool de producción y en el pool circulante de estas células sanguíneas. Es necesario que tengamos presente el siguiente recordatorio de la secuencia de eritropoyesis. ¿Por qué? Porque el hallazgo de estas células en el hemograma, en el extendido de la sangre periférica o en las cuentas celulares, nos van a orientar a si existe o no alguna patología de los eritrocitos y qué tipo de patología tenemos. Entonces, hablamos ayer, para los que se integraron hoy, sobre la hematopoiesis, sobre la importancia de las unidades formadoras de colonias, sobre las colonias granulocíticas y monocíticas, la presencia de unidades o de brotes formadoras de colonias eritroides, las colonias eritroides propiamente dichas y la importancia de las interleucinas o citocinas para la eritropoiesis, en este caso la citocina IL-3. También la importancia de la eritropoyetina, que es una hormona que se produce en las células peritubulares del riñón. Entonces, la integridad del riñón, si es un riñón sano, pues se va a producir en condiciones fisiológicas buena cantidad de eritropoyetina y esa hormona se requiere para la eritropoiesis junto con diversos nutrientes como el hierro, el cobre, el zinc, la vitamina B12, el cobalto. Entonces, esta eritropoiesis, si cuenta con interleucinas o citocinas, si cuenta con nutrientes apropiados, con buena función renal, pues el mecanismo de producción, maduración y liberación de eritrocitos se llevará a cabo sin problema. Pero cuando hay, por ejemplo, una situación en donde haya mayor producción de eritropoyetina, como es en el caso de los tumores renales, en el cáncer renal o cuando hay mal de altura, pues entonces se va a producir una mayor cantidad de eritropoyetina y esas unidades formadoras de colonias eritroides, esos brotes de colonias eritroides, esa célula tallo, la célula totipotencial, van a producir mayor cantidad de eritrocitos y en el hemograma se manifestará como eritrocitosis. También muy importante recordar la secuencia de eritropoiesis. ¿Por qué? Porque en las patologías de los eritrocitos, ya sea de anemia o de eritrocitosis, nosotros podríamos observar algunas células inmaduras o precursores eritroides, como podrían ser los eritrocitos nucleados. Recordemos la clase de ayer, ¿verdad? De la eritropoiesis, en donde la primera célula, rubriblasto, proeritroblasto, rubricito, betarubricito, eritrocito nucleado, reticulocito y eritrocito, ¿verdad? En la secuencia de maduración de los eritrocitos o lo que es lo mismo, el mecanismo de producción, maduración y liberación de eritrocitos que se engloba como eritropoiesis. Entonces, para que tengamos presente esta imagen, cuando haya anemias, dependiendo de si son o no regenerativas o si son neoplásicas, como es la eritroleucemia, podríamos observar algunos de estos tipos celulares.
Es frecuente que en anemias regenerativas observemos eritrocitos nucleados, que también se abrevia como EN, reticulocitos y policromasia o cambio de color de los eritrocitos. Entonces, para que esta eritropoyetina se lleve a cabo, para que la eritropoyesis se lleve a cabo, necesitamos la presencia de buena función renal, producción de eritropoyetina, nutrientes suficientes, hierro, cobre, zinc, vitamina B12, vitamina B6, cobalto. Por ejemplo, en los bovinos también es importante la cantidad de molibdeno. Rubriblasto, prorrubricito, rubricito, metarubricito, reticulocito, que es la secuencia de maduración de las células eritrocíticas. Esta proliferación lleva 2 días, dura 2 días, de rubriblasto, prorrubricito a rubricito, 48 horas aproximadamente, no son exactas. La maduración de metarubricito a reticulocito y a eritrocito lleva un tiempo también aproximado de 2 días, o sea, 48 horas. Es decir, si nosotros o nuestra mascota, como la que teníamos hace ratito con Gabriel, tiene ahorita su célula madre, su célula progenitora de eritrocitos, la unidad formadora de colonias de eritrocitos, los rubriblastos, prorrubricitos, rubricitos y metarubricitos van a tener de aquí al sábado al domingo en la tarde, ¿verdad? Y luego lunes y martes en la tarde ya van a estar esas células maduras, o sea, en menos de una semana nosotros vamos a tener, o nuestros pacientes, una buena proliferación, que es esta etapa de rubriblasto, prorrubricito y rubricito, a una etapa adecuada de maduración de metarubricito, reticulocito y eritrocito. Entonces, los eritrocitos nucleados EN, así los van a encontrar reportados en el formato de hemograma de nuestra facultad. También los pueden encontrar como metarubricitos. La presencia, ¿por qué es importante que en esta etapa de maduración nosotros los tengamos siempre presentes? Porque en anemia indican regeneración. En este extendido de sangre periférica estamos observando aquí eritrocitos grandes, también se les llaman macrocitos. Estamos observando eritrocitos medianos como este, y estamos observando eritrocitos pequeños, estos dos. Entonces, y aquí hay eritrocitos nucleados, esto es el núcleo, ya lo va extruyendo. Acá está más inmaduro, también esto es el núcleo. Esto blanco es la zona negativa de Golgi. Y el color que tienen aquí, basofílico o más intenso, es por la síntesis de RNA. Entonces recordamos que el núcleo tiene DNA y el citoplasma RNA. En este caso, vemos aquí, por ejemplo, que los eritrocitos tienen diferentes tamaños, los eritrocitos maduros, sin núcleo o anucleados, que son característicos de los mamíferos. Entonces, aquí estamos observando la alteración conocida como anisocitosis. Aniso diferente, citos, célula, diferentes células. Ese término de anisocitosis lo usamos para la serie eritroide, para decir que hay diferentes tamaños de los eritrocitos. Entonces, eritrocitos grandes o macrocitos, eritrocitos normales de tamaño o normocitos, eritrocitos pequeños de tamaño o microcitos. Bueno, entonces estas alteraciones que estamos observando aquí son factibles de observar en animales anémicos,
También, por ejemplo, a veces los eritrocitos pueden estar pálidos como este, o pueden estar basofílicos o hipercrómicos como estos, que en algunos autores nos indican que cuando están con estos colores, nos sugieren, con basofilia o hipercromáticos, nos sugieren que se traten de reticulocitos, pero eso no lo podemos asegurar hasta que se hagan las tinciones especiales para reticulocitos. Bueno, entonces aquí tenemos en esta parte una imagen de un extendido de sangre periférica en donde tenemos datos claros de patologías del eritrocito, ¿verdad? Es recordar que este núcleo del eritrocito nucleado o metarubricito, conforme va madurando esa célula, se hace más pequeño hasta que se forma el cuerpo de Howell-Joly y finalmente se elimina este núcleo ya en el eritrocito maduro de los mamíferos. Otro término, entonces, que podemos escuchar seguido en hematología es lo que es policromasia o basofilia difusa. En un frotis de sangre periférica de un determinado paciente, cuando se lo reporten, se refieren a esto, al color más basofílico de los eritrocitos. Esto nos puede indicar la presencia, esto nos puede indicar que son eritrocitos precursores que pueden corresponder a reticulocitos, pero para asegurarlo tenemos que hacer una tinción exclusiva. Entonces, esto que vemos aquí, policromasia o hipercromía o basofilia difusa, también son indicativos de que la médula ósea está regenerando, está produciendo mayor cantidad de células jóvenes o mandando más rápidamente a los eritrocitos nucleados o a la etapa de metarubricito a sangre periférica. Entonces, aquí, por ejemplo, si vemos tamaños de eritrocitos, vemos que estos además están más grandes del tamaño normal de un eritrocito. Entonces, son macrocitos los que predominan, ¿verdad? Eritrocitos más grandes. Y estos macrocitos, estos tres, están policromatófilos o hipercrómicos o con policromasia. Son nombres que podemos encontrar para referirnos a lo mismo. Entonces, estos datos se les reportan en lo que es morfología de eritrocitos en el hemograma. También otra célula que es posible de observar son, bueno, recordamos, ese núcleo, este núcleo se va haciendo más chiquito, cada vez más chiquito o más pequeño y se convierte en el cuerpo de Howell-Joly. Los doctores Howell y Joly los descubrieron y se dieron cuenta que eran los remanentes nucleolares de lo que fue en su momento un rubriblasto, en lo que fue un rubricito o en lo que fue un metarubricito. Entonces, estos cuerpos de Howell-Joly pueden ser centrales, pueden ser casi en el margen de la membrana del eritrocito. Lo importante es que están presentes en los diversos tipos de eritrocitos. Su presencia también nos indica una anemia hemolítica, nos indica también la presencia de un dato de regeneración medular. Otra célula muy importante que debemos recordar es la presencia de reticulocitos. Ese cuerpo de Howell-Joly, si hay muchos, también se pueden manifestar como restos en los eritrocitos teñidos, por ejemplo, con Giemsa. Pero bueno, entre la etapa de eritrocito nucleado, metarubricito y eritrocito maduro,
se encuentra el reticulocito, que son precursores eritroides, en donde todavía hay una buena cantidad de RNA, que es esto que estamos observando aquí en redes o puntiformes. Para que los pongamos de manifiesto, se requiere hacer una tinción con nuevo azul de metileno o con verde brillante de cresil. Esta tinción va a teñir RNA. Cuando un paciente tiene, por ejemplo, anemia por cuerpos de Heinz, también se pueden ver los cuerpos de Heinz. Yo he tenido oportunidad de hacerlo también en pacientes que tienen piroplasma o babesia, y también se tiñen bien las babesias en con este tipo de colorante. Pero dentro de las técnicas hematológicas, este colorante es el estándar de oro para poner de manifiesto a los reticulocitos. Lo veremos posteriormente en la técnica de cómo es la tinción, pero es una tinción muy rápida, es una técnica muy útil para el diagnóstico. Es necesario tener nuevo azul de metileno o verde brillante de cresil, una muestra de sangre, un tubo de ensayo en el cual vamos a colocar a partes iguales sangre y colorante. Por ejemplo, 2 gotas de sangre, 2 gotas del colorante, o una gota de sangre, una gota de colorante. Vamos a homogenizar suavemente por inversión o poniendo el tubo en un agitador mecánico. Vamos a dejar reposar desde 15 minutos hasta 1 hora. Puede hacerse a temperatura ambiente, o bien podemos acelerar la técnica incubando este tubo a 37 grados durante 15 minutos para que se acelere la precipitación o la evidencia del RNA, y luego observamos al microscopio. Entonces, ya que pasaron esas etapas, rubriblasto, prorrubricito, metarubricito, eritrocito nucleado, etcétera, cuerpo de Howell-Joly, reticulocito, entonces vamos a tener diversas formas de los eritrocitos dependiendo de la especie animal. ¿Sí? Entonces, en los mamíferos generalmente, obviamente incluyendo al humano, generalmente los eritrocitos son bicóncavos, tienen 1/3 de su cuerpo de color blanco o una zona clara, y diversos tamaños también de acuerdo a la especie animal. En mamíferos son anucleados, en aves, anfibios y reptiles son nucleados. Aquí estamos observando los eritrocitos nucleados en cualquier tipo de ave, en águila real, en aves de postura, en aves canoras. Los eritrocitos que son en cualquier etapa de maduración van a ser nucleados. Y aquí tenemos, por ejemplo, a las plaquetas, ¿verdad? Tenemos aquí a los trombocitos. Recordemos que en mamíferos las plaquetas que vemos en sangre periférica son anucleadas, y aquí en aves, anfibios y reptiles los vamos a observar nucleados. Eritrocitos en otras especies, bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, en el humano son bicóncavos muy parecidos a los de los caninos perros. En los camélidos van a ser ovalados, en los dromedarios y van a ser ovalados. ¿A esta parte hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna ¿Me puedes duda? regresar tantito a la diapositiva donde estaban los eritrocitos de aves y reptiles, por favor? Sí. ¿En esta o en la anterior? La anterior. Esa. Ajá. Bueno, entonces
en aves, aquí por ejemplo en la ventana en la casa de ustedes, donde estoy dando la clase, veo muchas palomas columba livia, cientos que vuelan y revuelan. Entonces, pues en ellas también los eritrocitos nucleados, ¿verdad? Muchas gracias, nada más era para ver eso. Está bien. Bueno, entonces, la forma normal de los eritrocitos varía con la especie animal. Esa es una máxima dentro de la morfología de los eritrocitos. Pero también ¿por qué es importante? Porque en anemias, en algunas especies, por ejemplo, las células en gota de lágrima, pueden ser datos de anemia plásica, pero en otras especies pueden ser normales. El rulo o el apilamiento de los eritrocitos, como lo estamos viendo aquí, o eritrocitos en pila de moneda, los podemos observar normal en los equídeos, caballos, mulas, burros, asnos. Entonces, por ello es importante que tengamos siempre presente cuál es la morfología fisiológica normal de determinada especie. Obviamente, cuando ustedes ya se dediquen, por ejemplo, a equídeos, pues sabrán que es normal el rulo o eritrocitos en pila de moneda. Pero, por ejemplo, en los perros, un exceso o un número incrementado de eritrocitos en pila de moneda pueden indicar otras patologías. Dentro de ellos, por ejemplo, hiperproteinemia o sarcoma de plasmocitos. Entonces, es importante para la clasificación de las anemias y también en la eritrocitosis. Se conoce que en las anemias la presencia de eritrocitos nucleados puede ser importante para saber si es o no anemia regenerativa, pero también en la eritrocitosis la presencia de eritrocitos nucleados tiene importancia para la clasificación de la eritrocitosis. Bueno, en equídeos es normal el rulo. En aves, cualquier tipo de aves, eritrocitos nucleados. Están hermosas estas jirafas, ¿verdad? ¿Han visto la jirafa blanca o no? ¿Doctores? Solo en fotos, doctora. Sí, son en fotos. Solo en fotos, ¿verdad? Sí, que son hermosas. Yo las vi en televisión. Bueno, entonces, en la morfología de los eritrocitos es muy importante. O también se le conoce como... Doctora, sí, disculpe que le interrumpa. ¿Qué enfermedades dijo que podían ocasionar en el perro el acumulamiento excesivo de los eritrocitos? En forma de moneda. eritrocitos, el sarcoma de plasmocitos y, por ejemplo, en deshidratación, cuando hay hiperproteinemia, cuando hay inflamación severa. Gracias, doctora. De nada, doctor. Entonces, la morfología eritrocitaria o arreglo de eritrocitos. De manera normal, pues los vamos a encontrar bicóncavos en algunos extendidos de sangre periférica, pues los hemos visto así como huesitos o como moñitos en una vista transversal, pero en una vista central los eritrocitos son bicóncavos y tienen una palidez central, que aproximadamente es de 1/3 de la célula. Cuando esa palidez es mayor a esa cantidad, nos puede indicar algún tipo de anemia. Por ejemplo, una anemia hipocrómica, ¿sí? Los eritrocitos
en diversas especies. En los perros, que probablemente sea la mascota más frecuentemente analizada en patología clínica, los eritrocitos son uniformes en tamaño con marcada palidez central. En los gatos hay una palidez central, algunos están crenados y es común la presencia de cuerpos de Howell-Joly, estos cuerpos de Howell-Joly que les enseñé hace rato. En los cerdos o suídeos es común la presencia de poiquilocitosis. Poiquilocitosis es un término hematológico que se refiere a que existen diferentes formas de los eritrocitos. Entonces, en los cerdos, principalmente en los lechones, es muy común que encontremos poiquilocitosis, microcitos o eritrocitos pequeños y pálidos, microcíticos e hipocrómicos por la deficiencia de hierro en estos pacientes y en otros pacientes con deficiencia de hierro. Entonces, en los ovicaprinos, los eritrocitos son los más pequeños de los animales domésticos. Aquí vamos a observar anisocitosis y poiquilocitosis. Es decir, anisocitosis, diferentes tamaños de los eritrocitos. Eritrocitos grandes, eritrocitos medianos y eritrocitos pequeños. Es decir, macrocitos, normocitos, microcitos. Probablemente en esta parte tengamos más evidente en tamaños, ¿verdad? Macrocito, normocito y microcito. Al conocer cuáles son los diferentes tipos de poiquilocitos en las especies, pues no nos vamos a equivocar o vamos a hacer un reporte apropiado. Porque en ocasiones, si no conocemos estas características de la forma de los eritrocitos, pues nos vamos a quemar, ¿verdad? En la interpretación. En caso de que el resultado llegue a una persona que sí sabe o que llegue a un especialista en patología clínica. Bueno, en los ovinos, en los bovinos y en las bovinas, anisocitosis, que es diferente tamaño de los eritrocitos, es común, ligera palidez central y también podemos observar la crenación, es decir, eritrocitos con bordes puntiagudos, como si viera la imagen de una corcholata invertida. Eso es lo que a mí me recuerda. Entonces, los eritrocitos, sus formas van a variar con la especie animal. Vemos aquí. Entonces, en los canídeos perros vamos a encontrar uniformidad en tamaño en lo general en animal sano, marcada palidez central. En felinos, crenación, cuerpos de Howell-Joly, aquí no los vemos. En los cerdos, poiquilocitosis. En las cabras ya comentamos poiquilocitosis, anisocitosis. En bovinos y bovinas, anisocitosis y la crenación, que es común. Generalmente, estas alteraciones morfológicas nosotros se las reportamos en el hemograma, en donde dice morfología de los eritrocitos, y la reportamos en cruces. En los caballos o en los equídeos vamos a observar rulo, el rouleaux, conocido, muy famoso, que podemos observar en Ecusacinus, en mulas, en asnos. Esta fotografía yo la tomé en la montaña de los 7 colores en Perú.
donde se vive muy bien el mal de altura en el humano. La resistencia que estos animales tienen a cerca de 5.600 metros sobre el nivel del mar es de verdad extraordinaria. Y el aguante que tienen, porque además deben de llevar a los turistas sobre su lomo. En ovinos, por ejemplo, en un hato ovino, pues puede ser que en algún ovino encontremos inclusive hemoparásitos, como podría ser anaplasma, ¿verdad? Anaplasma marginale, anaplasma centrale, o las formas habituales que son muy parecidas a la de ovicaprinos. Y acá, por ejemplo, en la forma elíptica, aquí en las llamas, también atrás está la montaña de los 7 colores, que es otra de las maravillas del mundo, es la 7ª maravilla del mundo. Cuando tengan oportunidad de ir, mochila en mano, vayan, pero lo más cómodo posible, sin grandes maletas y con su reserva de oxígeno, porque de verdad, yo ahí sí tuve mal de altura. Fuimos a un congreso y como actividad sociocultural nos llamaron a la montaña de los 7 colores. Una experiencia muy bonita porque al fondo están todos los Andes, las montañas andinas, que son un espectáculo maravilloso, pero también muy peligroso, que siente uno ahí que ahí queda y no es nada agradable. Bueno, entonces los eritrocitos de estas células tienen estas formas elípticas. Doctor, que estuviste en Los Cabos y que nos comentaste que como parte del turismo estuvieron ahí con camellos, ¿verdad? Sí, doctora. A ver si luego nos compartes alguna foto, pero con fines académicos para mostrarles un camello real. Porque la que yo tengo en la otra foto que les mostré es de archivo. Ah, sí, claro, sí, sin ningún problema. Bueno. Sí. Disculpen que tengo un poquito de ruido aquí. Ah, sí, no te preocupes. Bueno, entonces, estas serían las formas de los dromedarios, ¿verdad? De las llamas también, de las alpacas. Y pues en diversas, a mí me encantan los quetzales. ¿Han ido a la reserva ecológica que está rumbo a la salida a Puebla? La que era del doctor Astudillo, Ernesto Astudillo. ¿O han oído hablar de él? ¿O de ese zoológico? ¿Alguien ha oído? Solo he oído hablar de él, pero nunca he Ajá. ido. Pues ojalá y tengamos oportunidad de ir como grupo más adelante, si Dios nos permite, cuando acabe la pandemia. Es un zoológico que fue pues creado por el doctor Ernesto Estudillo y su hijo también, el doctor Estudillo, que tuve el honor de que fuera mi alumno. Fuimos allá al zoológico donde había tigre blanco, tigre negro, aves exóticas, grullas, hermosísimas aves, guacamayas, lo que no se imaginan ustedes. Y él ahí tenía, ya falleció el doctor, que en paz descanse, un criadero de quetzales. Hermosísimo lugar, estar ahí en el paraíso. No sé si todavía esté el criadero, yo me imagino que sí, porque inclusive se hacían tours en la facultad, en los pasillos, promovían la compra de boletos para ir a hacer un tour. Ya no me fue posible ir en esta parte cuando cuando ya fue donado al servicio público, pero yo tuve el gusto, de veras el privilegio de conocerlo cuando vivía el fundador y cuando era pues prácticamente un parque
privado. Y ahora que pasé por cerca de Reforma por Chapultepec, pues parece que sí hay visitas, ¿verdad? Parece que sí está abierto al público. Bueno, las puertas estaban abiertas y nada de gente. Entonces, así como que está uno invitado a ir, pero con cuidado. Bueno, todos estos eritrocitos, independientemente de su forma, de su tamaño, de su color, tienen una vida media de acuerdo a la especie. En los bovinos aproximadamente de 160 días, en el caballo de 150 días, en el perro de 120 días, en el gato de 70 días y en los ratones de 43 días. Entonces parece ser que a mayor tamaño de la especie, mayor sobrevida de estos eritrocitos. Esto es muy importante. Por ejemplo, ustedes recuerden que la glucosa pues se queda también de reserva en la hemoglobina de los eritrocitos. De ahí que hay un analito que se evalúa en el perfil bioquímico para el control del diabético o el diagnóstico, que es la hemoglobina glicada, que se basa precisamente en la vida media de los eritrocitos. Los ratones, ¿verdad? Los ratones son animales de laboratorio junto con los cuyes, que son muy útiles o es un individuo biológico para experimentos varios, diversos experimentos. Por ejemplo, para la clasificación de las leucemias se usó el modelo animal en ratones. Para el modelo de estudios de neurología se usa el gato. Para modelos de aplicación en el humano se usó mucho el perro para el trasplante de riñón. De los bovinos se usó mucho la albúmina bovina para pruebas de laboratorio. Y de los caballos, pues se usa mucho el tipo de proteínas para evaluar el rulo. Sí, entonces es importante tener presente que si el animal es más pequeño, pues vamos a tener una vida media menor de los eritrocitos. Bueno, entonces el ruló, eritrocitos en pila de moneda, es normal en equídeos. ¿Alguien ubica esta caballeriza? ¿O han entrado a estas caballerizas? Es dentro del hospital de Equinos, ¿no? En el Sí, hospital de Equinos. Ajá. sí, en nuestra querida facultad, en nuestro hospital de equinos, en la clínica para equinos. Entonces, en ellos rulo normal, es normal. En otras especies es patológico, aunque se puede encontrar en pequeña cantidad en animales deshidratados como el perro o el gato. Y este es un burro. ¿Han oído hablar del programa Donkey Sanctuary, UNAM? Mm. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Este programa que es mundial, lo creó la doctora Alina Luja de Schunemann en México, en la facultad, y hay una asociación mundial pues que se encarga del cuidado, de la protección, de la conservación de estos animales, que son muy útiles en el campo. Los que somos citadinos, pues tenemos muchos privilegios, tener bicicleta, motocicleta, carro, camioneta, metrobús, metro, etcétera, pero en otras partes, pues es un individuo de trabajo, de transporte, ¿verdad? Bueno, entonces en estas especies va a haber rulo. Términos hematológicos
que vamos a tener con frecuencia en el hemograma y que tenemos que irnos familiarizando con ellos, porque en patología clínica, en el hemograma se reportan formas, tipos de eritrocito, hallazgos de la morfología y todos tenemos que interpretarlos. En caso de estar presentes, ¿verdad? Anisocitosis, diferentes tamaños de los eritrocitos. Entonces puede ser normocito, si es de tamaño normal, macrocito, si es tamaño mayor a normal, y microcito, si es un eritrocito pequeño, comparado con el tamaño normal de los eritrocitos. Policromasia, mayor color de los eritrocitos. También se llama basofilia difusa. Entonces, en este caso, vamos a ir anotando cada uno de estos si lo hacemos en cruces. Anisocromía, es diferente color de los eritrocitos. Puede ser que en el hemograma tengamos eritrocitos normocrómicos, es decir, de color normal, que tengamos eritrocitos hipocrómicos con color disminuido comparado con el color normal, o que tengamos eritrocitos más teñidos, donde serían hipercrómicos, o con policromasia. Y el otro, que es el eritrocito normocrómico, que sería el esperado, ¿verdad? O sea, normocito, normocrómico. O sea, un eritrocito de tamaño normal con color normal. Acuérdense que cromos indica color. Normo, entonces color normal. Hipocrómico, hipo es disminuido o poco, cromos color, poco color o eritrocito pálido. Y luego también otra alteración que podemos observar, bueno, alteración en algunos y en algunos es normal, pero que les reportemos poiquilocitos, que son diferentes formas de los eritrocitos. Entonces, anisocitosis, eritrocitos grandes, eritrocitos medianos, eritrocitos pequeños. Anisocitosis, diferente tamaño de los eritrocitos. Policromasia, eritrocitos de diferente color. O basofilia difusa. Este es un metarubricito. Estos son eritrocitos precursores del eritrocito maduro, que probablemente correspondan a reticulocitos, pero para demostrarlo hay que teñirlos con colorantes supravitales. Nuevo azul de metileno, verde brillante de cresil. Poiquilocitos, diferentes formas del eritrocito. Miren este, por ejemplo, aquí que parece un bastón, este que es un codocito o célula en diana, que veremos más adelante en detalle. Otro dacriocito o eritrocito en forma de lágrima. El ruló o apilamiento de los eritrocitos, normal en equinos. La aglutinación, que los eritrocitos parece que están en racimos de uva y estos eritrocitos se encuentran en un tipo de anemia llamada anemia hemolítica inmunomediada. Otra alteración pueden ser en los eritrocitos los cuerpos de Heinz. Estas estructuras que ven aquí como color turquesa, en la membrana del eritrocito, pueden estar dentro del eritrocito, en la periferia de los eritrocitos o entre los eritrocitos. Estos cuerpos de Heinz se observan en un tipo de anemia que se llama así, anemia por cuerpos de Heinz, que se presentan en animales que están intoxicados con sustancias oxidantes de la hemoglobina. Esto es hemoglobina precipitada. Por ejemplo, con cebolla, diversos fármacos pueden precipitar a la hemoglobina causando cuerpos de Heinz y un tipo de anemia especial, anemia por cuerpos de Heinz. Hipocromasia, eritrocitos pálidos que casi ni se ven. Y poiquilocitosis, aquí también estamos observando diferentes formas de los eritrocitos e hipocromía o hipocromasia. Entonces, uno
o más de estas alteraciones, podemos reportarlas en el hemograma. Y ya ustedes como médicos, pues deben saber por qué se presentan y deben relacionarlo o asociarlo con el diagnóstico o con el tipo de anemia. Entonces, la relación o asociación con diversas patologías. Para eso nos sirve el que sepamos que existe la anisocitosis. Aquí estamos observando diferentes tamaños de los eritrocitos. Macrocitos, macrocitos, normocitos y microcitos. Variación en el tamaño de los eritrocitos o diferente tamaño de los eritrocitos. Así vamos a tener que si son eritrocitos pequeños, se llaman microcitos. Son normales en el Akita, en el Sharpei y en el Shiba Inu. Los microcitos característicamente se encuentran en enfermedades como puentes portosistémicos y en anemia ferropénica o ferropriva por deficiencia de hierro, como es en el caso de los lechones. Y los macrocitos, eritrocitos grandes, ¿verdad? En el PUD miniatura y en la anemia macrocítica, en la anemia megaloblástica y en los síndromes mielodisplásicos. Entonces, los macrocitos son eritrocitos grandes, normales en el PUD miniatura. Por eso también es importante que ustedes, cuando realicen la historia clínica, cuando nos manden la reseña, pongan todos los datos del paciente, no nada más la raza, no nada más la especie, sino también la edad. Todo es importante, si es macho, si es hembra, etcétera. Policromasia, aumento en el color de los eritrocitos. Esto que estamos observando aquí, poli, mucho, cromos, color, mucho color o color aumentado en los eritrocitos, que es esto que vemos aquí con los colorantes hematológicos tipo Romanowski, en este caso con colorante de Wright. Aumento en los eritrocitos policromatófilos o con policromasia o basofilia. Los estamos observando en anemias megaloblásticas, ¿verdad? O cuando hay una anemia regenerativa, cuando la médula ósea está regenerando, vamos a observar este tipo de células. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, doctora. Todo bien hasta aquí, doctora. Gracias. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve saber qué tipo de poiquilocito es el que tenemos en un extendido de sangre periférica, en un frotis teñido? Bueno, pues aquí vamos a ver que hay diferentes eritrocitos, poiquilocitos, significa poiquilocito, diferente forma del eritrocito. Poiquilocitosis, como se trata ya de la sangre periférica, entonces vamos a decir poiquilocitosis o poiquilocitos. Eritrocitos de diferente forma. Esquistocitos, estos que vemos aquí, esta forma del eritrocito ya no es normal. Estos esquistocitos los vamos a encontrar en microangiopatía, en hemangiosarcoma, en coagulación intravascular diseminada, en insuficiencia cardíaca congestiva venosa, en deficiencia de hierro y de fósforo y en hipoesplenismo. Sí, entonces, estos esquistocitos o esquizocitos tienen una relación
una correlación muy importante con estas enfermedades, con estas patologías. Entonces, de ahí su importancia que nosotros nos ubiquemos, lo correlacionemos con las enfermedades. El CID, que es coagulación intravascular diseminada, también lo pueden encontrar con la siguiente abreviatura. C de coagulación, I de intravascular, B de intra, B de vascular, D de diseminada. Es una patología en donde hay un consumo de factores de la coagulación por diversas situaciones. Una por problemas infecciosos, en septicemia o, por ejemplo, en leptospirosis también. Coagulopatía de consumo, en algunos tumores, en algunas neoplasias. La siguiente célula son los acantocitos, estos que estamos observando aquí, que vemos cómo están sus bordes romos. Aquí los estamos observando, son acantocitos. Estos acantocitos los vamos a observar en hemangiosarcoma, en hepatopatías y en hipoesplenismo. Entonces vemos cómo es muy importante, doctores, doctoras, es muy importante que ustedes los ubiquen, que se aprendan sus nombres y los asocien o relacionen con las diversas enfermedades en las que se presentan. Las otras células son los esferocitos. Los esferocitos, que son eritrocitos que tienen su membrana muy reforzada por depósitos de lípidos y de colesterol. Estos esferocitos se encuentran en anemia hemolítica inmunomediada, AHIM, que es un tipo de anemia pues que cada día se diagnostica con más frecuencia en medicina veterinaria. Esto también es pues porque los médicos están viendo cada día de manera global en el mundo la importancia del diagnóstico o del uso de las pruebas de patología clínica para llegar al diagnóstico de determinadas enfermedades. Equinocitos. No nos estamos refiriendo al eritrocito de un equino, ¿verdad? Sino nos estamos refiriendo a la morfología anormal de los eritrocitos. Vemos todos estos que parecen corcholatas invertidas. A veces tienen más puntiformes como su membrana. Y este tipo de células puede ser por diversas causas. Es común cuando hay una terapia intensa de líquidos, por ejemplo, en los perros. Se encuentra también cuando hay exceso de EDTA en la muestra, porque se aumenta la permeabilidad del eritrocito por el exceso de EDTA y entonces se lesiona su membrana. Los equinocitos, esto es muy común asociado a la terapia intensa de líquidos. Otros son los acantocitos. Los acantocitos, vemos aquí cómo tienen unas formas muy anómalas de la membrana del eritrocito. Son prolongaciones de la membrana del eritrocito que parecen en estrella, prolongaciones irregulares y con punta roma. Membranas con exceso de colesterol. También se pueden observar en dietas altas en colesterol. Cuando el colesterol está alto en el perfil bioquímico sérico de nuestros pacientes, hablamos de hipercolesterolemia. En patología clínica, el prefijo hiper indica aumento con base en el valor de referencia para la especie. El prefijo hipo significa disminución de ese analito o de ese mensurando de acuerdo al valor de referencia. Entonces, en la hipercolesterolemia, aumento de colesterol bioquímico sérico,
vamos a encontrar este tipo de alteraciones. Pero es muy frecuente, muy útil, como no tienen idea, en el diagnóstico de enfermedades hepáticas, en diversas hepatopatías, en glomerulopatías, en puentes portosistémicos. Sabemos que en los puentes portosistémicos, pues que es también una alteración común, circulación anómala, ¿verdad? En el hemangiosarcoma, en el linfosarcoma, porque a su paso por el hígado y por el vaso, cuando hay neoplasia en estos órganos, se va a lesionar su membrana. Entonces vemos cómo hasta lo que hemos visto, pues la presencia del tipo de poiquilocito es muy útil en relación al diagnóstico. A veces son definitivos. Por ejemplo, cuando hay esferocitosis con aglutinación, nos indican anemia hemolítica inmunomediada. Aquí tenemos la imagen de los acantocitos. Aquí estamos observando una cirugía exploratoria en cavidad abdominal, el hígado con hepatomegalia, el vaso. Este paciente tenía hemangiosarcoma. Y acá estamos viendo otras imágenes de eritrocitos. Vean, estos son diferentes tipos de acantocitos. Y aquí en este eritrocito despistado, un cuerpo de Howell-Joly. ¿Cómo ven este eritrocito? ¿Hipocrómico o normocrómico? Hipocrómico. Ajá, muy bien. A este, en color, Normocrómico. no. No, ¿Y también pues? es hipocrómico. Hipercrómico. Este, ajá, tienen más color del normal, ¿verdad? Entonces son hipercrómicos o con policromatófilos o con vasofilia difusa, ¿verdad? Y este que está aquí, ¿qué es? El cuerpo de Howell. ¿Howell algo? Adelante, doctor, acuérdate. De Ay, no. Howell-Joly, ¿verdad? Howell. Muy bien, doctores, muchas gracias. Y entonces vemos que en esta imagen hay anisocitosis, ¿verdad? Diferentes tamaños de los eritrocitos. Hay también poiquilocitosis, diferentes formas de los eritrocitos. Este, por ejemplo, se le conoce como eritrocito en forma de lágrima. Este también. Este es un queratocito. Bueno, entonces, anisocitosis, diferentes tamaños de los eritrocitos. Poiquilocitosis, diferentes formas de los eritrocitos. Policromasia, anisocromía, diferente color de los eritrocitos, que son hipocromía, con policromasia y con normocromía. Bueno, entonces los acantocitos ya recordarán que se presentan en glomerulopatías, en hepatopatías, en cirrosis, en hemangiosarcoma, en linfosarcoma. Es en la cirrosis hepática, vamos a tener acumulación de láminas alfa, 1-tenacina y fibronectina, depósito de proteínas colagénicas de tipo fibrilar, activación de células estelares hepáticas, alteración del intercambio de sustancias entre sinusoides y hepatocitos, desarrollo de membrana basal en subendotelio, degradación deficiente de la matriz extracelular. Entonces, estas alteraciones que van a causar daño en los hepatocitos se van a manifestar finalmente como cirrosis, o al revés, la cirrosis se caracteriza por todas estas alteraciones, y en el hemograma tendremos la presencia de acantocitos.
La otra célula son los codocitos. Estas células que están aquí, como antes también se les llamaba dianocitos, es el nombre actual, pero también se les llamaba células en espejo de charro, porque los que los descubrieron se dieron cuenta que si están por arriba viendo un sombrero de charro, pues se veían semejantes para ellos. O enojo también, ¿verdad? Enojo de tecolote. Bueno, estos codocitos o dianocitos se encuentran en hepatopatías, en anemia, aquí no les puse, pero también en hipercolesterolemia y en hipotiroidismo, en esas endocrinopatías. Entonces, codocitos o dianocitos en hepatopatías y en anemia. Otro tipo de poiquilocito, pues son los excentrocitos. Así como habemos personas excéntricas, hay también eritrocitos excentrocitos. Estos excentrocitos se presentan así, miren, como copitos de nieve. Esto que ven aquí, este espacio blanco es el cuerpo del eritrocito, y esto que se ve al fondo corresponde a la hemoglobina desplazada a la periferia. Excentrocitos. Aquí tenemos muy visibles, muy evidentes, 3 excentrocitos, 1, 2, 3, y un equinocito. Es decir, en un solo frote de un paciente podemos observar uno o más tipos de poiquilocitos y los vamos a reportar por cruces. Bueno, luego también tenemos que los excentrocitos, estos, se pueden presentar en intoxicación por sustancias oxidantes, cebolla, acetaminofén, diferentes fármacos, nitritos, nitratos, pesticidas. Bueno, entonces esto es común, ustedes saben, que ahora algunas personas traten a los animales como si fueran sus hijos. A veces quieren más a sus mascotas que a sus propios hijos o hermanos o familiares, y a veces comparten la comida con sus mascotas. Pues hago una sopa de cebolla tipo Yucatán, muy rica. Le pongo caldito de pollo, le pongo rebanadas de lima, le pongo sal y lo comparto con mi gato. Lo comparto con Frida, que es mi mascota, y todos felices nos vamos, y al siguiente día Frida amanece pálida, muy mal, apática, ictérica, y bueno, la ayudamos o le inducimos anemia hemolítica, ¿verdad? Por esa sustancia oxidante de la cebolla, el exceso de sulfuro, que tiene ácido sulfídrico que tienen. Bueno, la otra célula, equinocitos. ¿Por qué hidratan a los pacientes? Pues porque están deshidratados, ¿verdad? Un paciente deshidratado va a tener pérdida de agua. ¿Me pueden decir, por favor, 3 causas de deshidratación? Diarrea. Diarrea. Muy bien, diarrea. Vómito. ¿Otra? ¿Mande? Vómito. Vómito, muy bien. ¿Otra? Calor excesivo. Anorexia, otra, fiebre. Muy bien, gracias. Entonces, esta pérdida de líquidos va a llevar al paciente a hemoconcentración, ¿verdad? Y esa hemoconcentración va a hacer que haya menos espacio entre los eritrocitos, y entonces el eritrocito se va a edematizar también y va a tener alteraciones en su membrana. Va a tener aquí proyecciones
puntiagudas características del equinocito. Puede ser también por artefacto, que se nos pase, que haya lipemia, por ejemplo, o exceso de EDTA, que el anticoagulante que usamos para obtener la muestra de hemograma, que tenía la proporción anticoagulante sangre apropiada, pero nosotros extrajimos menor cantidad de sangre. Hemos dicho que la relación anticoagulante sangre, ¿de cuánto es? ¿Cuánto de anticoagulante por cuánto de sangre? 1:9. Perfecto, 1:9. Y que nosotros pusimos 1:5. ¿Por qué? Porque se rompió la vena, porque el paciente se movió y se salió la aguja, y se dijo, no, pues ya ponle así, mándasela así, al fin te la reciben en patología clínica. Pues no, ¿verdad? Hay que tener siempre una actitud ética, como comentamos ayer, respetuosa, y llevar a cabo la toma de muestras adecuadamente, como marcan los estándares de las técnicas en hematología. Bueno, pues entonces este tipo de células se las podemos reportar según el caso. Es muy frecuente la presencia de equinocitos en terapia de líquidos. ¿Sí? Entonces, también es importante que si ustedes van a mandarnos al laboratorio clínico una muestra para análisis, en la parte donde dice tratamiento, pues nos pongan si es que está en terapia de líquidos para que nosotros lo relacionemos. Poiquilocitos. Relación con patologías. Así como entre humanos tenemos una relación de pareja, una relación de amistad, una relación de consanguineidad, una relación laboral, una relación académica. Bueno, pues en los poiquilocitos, esta relación del tipo de poiquilocitos va a ser con patologías, con enfermedades. El otro tipo de poiquilocito es que se llama queratocito. Ven aquí como si fuera una empanada, ¿verdad? Probablemente algunos de ustedes hayan comido algún pan del que se llama cuerno, ¿verdad? Que a veces ni mencionar la palabra para que no nos lo vayan a poner. Los cuernos. Aquí, como una forma de empanada o de cuerno. Queratocitos. Estos se encuentran en lipidosis hepática. Cuando hay hígado graso, la lipidosis hepática es frecuente en los felinos, en los gatos. Es frecuente la lipidosis hepática, el hígado graso. En la coagulación intravascular diseminada. Entonces, en la coagulación intravascular diseminada vamos a encontrar, aparte de esquistocitos, queratocitos. Los dacriocitos. Los dacriocitos, que son estas células, son eritrocitos en forma piriforme, como esta, o en forma de gota de lágrima. ¿Sí las ven? Dacriocitos se pueden presentar por artefacto o bien se pueden presentar en mielofibrosis. Fíjense la gran diferencia de la relación o de la correlación. Es muy diferente un artefacto a una mielofibrosis. Artefacto, por ejemplo, lipemia, ictericia, hemólisis, pero mielofibrosis, estamos hablando de que la médula ósea ya está con exceso de fibras de colágena o de reticulina, que pueden ser secundarios a radiaciones, a quimioterapia o a procesos mieloproliferativos. Una leucemia, por ejemplo. Aglutinación. La relación, su asociación, la correlación con patologías, la aglutinación, que son estos eritrocitos que vemos aquí como en racimos de uvas, ¿sí? Esto junto con los esferocitos o esferocitosis, en casos de anemia hemolítica inmunomediada.
La esferocitosis también se puede presentar en algunas hemoglobinopatías por deficiencia en la secuencia de aminoácidos en la molécula de la hemoglobina, pero cuando los encontramos en pacientes anémicos y que además tengan aglutinación de los eritrocitos, pues igual a anemia hemolítica inmunomediada. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Doctores, doctoras? No, doctora. No, doctora. Gracias. Bueno, entonces aquí estamos observando imágenes típicas, ¿verdad? Típicas que orientan anemia hemolítica inmunomediada. Otro tipo de inclusión o de poiquilocito que podemos observar en los eritrocitos y relacionarlo con patologías son los cuerpos de Heinz o cuerpos de Heinz, causados por agentes oxidantes, acetaminofén, cebollas, azul de metileno, cefalosporinas, propilenglicol. Estos cuerpos de Heinz se ven con más frecuencia en los gatos. Los gatos son más propensos a intoxicarse con estas sustancias, son más propensos que los animales. Y en el humano, por ejemplo, a veces al comer tacos al pastor o michiotes, a veces el cilantro y esos colorantes que se le pone a la carne para los tacos al pastor contienen colorantes, a veces contienen nitritos, nitratos que van a precipitar a la hemoglobina, y en el humano es una alteración frecuente. ¿Qué cenaste anoche? No, pues fui a comer taquitos al pastor. ¿Y cuántos te comiste? No, pues nada más 2. No está relacionado con la cantidad, sino está relacionado con la susceptibilidad. Entonces ahí vamos, obviamente, pues también a mayor cantidad hay personas que que comen muy bien, una docena de tacos al pastor, media docena, y pues obviamente a mayor cantidad de esas sustancias, mayor lesión a los eritrocitos. Entonces, el rulo en equidio, relación con patologías, hiperproteinemia, inflamación, mieloma o sarcoma de plasmocitos. En gatos y en caballos, el rulo lo podemos encontrar, bueno, en el caballo es normal, pero en los gatos algunos podemos encontrarlos un poquito más aumentados, pero no tanto como en los caballos. Cuando hay enfermedades de sarcoma de plasmocitos, va a haber rulo, presencia de células plasmáticas o plasmoblastos, una gran producción de inmunoglobulinas, y si hacemos una electroforesis sérica en gel de agarosa, pues vamos a encontrar aquí hipergamaglobulinemia. Si acá tenemos la banda de las gamma globulinas en un electroforograma normal, acá lo vemos aumentado, ¿verdad? Eso es un estudio que debemos de hacer académicamente en un animal con hiperproteinemia de origen desconocido, con hipergamaglobulinemia, con rulo, si no es equino, pues hay que buscar o descartar que se trate de un sarcoma de plasmocitos. Aquí está nuestra pico de las gamma. Bueno, acá está el pico de la albúmina y aquí está el pico de las gamma. Es probable que la hiperproteinemia y la hipergamaglobulinemia sean producidas en exceso
por una proliferación neoplástica de las células, plasmáticas. También un complemento cuando hay rouleau, cuando hay células plasmáticas, cuando hay un electroforograma de este tipo, hacer la proteína de Bence-Jones en orina. La estimación de la proteína de Bence-Jones también es útil para el diagnóstico de sarcoma de plasmocitos porque son cadenas de inmunoglobulinas que producen los plasmocitos, pero son de cadena ligera. Por eso se eliminan a través del riñón y las podemos identificar en la orina. Conclusiones. Para la interpretación de las anemias, la alteración del color de los eritrocitos. Anisocromía, diferente color. Hipocromía, menor color. Hipercromía, hipercromasia, mayor color. Normocrómicos, es lo esperado. Basofilia difusa o policromatófilos en hipercromía. La hipocromía de los eritrocitos está en relación con la deficiencia de hierro, la anorexia en animales jóvenes, parásitos gastroentéricos como ancilostomiasis, infestación por garrapatas, por parásitos chupadores de sangre, por ejemplo, las pulgas, las garrapatas, y entonces los eritrocitos estarán pálidos, ¿verdad? Esto es una imagen de eritrocitos hipocrómicos. En las muestras para el hemograma vamos a tener el plasma. Aquí está un tubo de sangre colectado con EDTA, un color ligeramente molizado y un color ligeramente pálido. Entonces, una muestra de sangre, ya sea en hematocrito, en tubo capilar o en tubo de ensayo o en bolsa colectora de sangre, vamos a tener así macroscópicamente estas tres capas. En la parte de abajo, el paquete del volumen celular o eritrocitos, hematocrito. En la capa intermedia, es la capa leucoplaquetaria. En ella van a estar leucocitos y plaquetas. Y en la parte de arriba, el plasma. Ayer comentamos la importancia de ver el color del plasma. Entonces, eso es como vamos a ver esas capas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Doctores? No, doctora. Gracias. Entonces, el hemograma. En el hemograma vamos a ver cómo se dividen, ¿verdad? En eritrograma, en proteinograma, en plaquetograma y en leucograma. Entonces, el eritrograma incluye hematocrito, así se abrevia HT, o paquete del volumen celular, HB, hemoglobina, eritrocitos o ER, y de aquí vamos a obtener los índices eritrocitarios, volumen globular medio, concentración globular media de hemoglobina, y los reticulocitos también forman parte del eritrograma. Pero los reticulocitos los vamos a hacer cuando el animal tiene anemia o cuando tiene eritrocitosis, para clasificar a la anemia y para clasificar al tipo de eritrocitosis. En un animal que tiene hemoglobina, hematocrito, eritrocitos en valores de referencia, no es necesario cuantificar o contar a los reticulocitos. ¿Por qué? Porque los reticulocitos son indicadores de si hay respuesta medular en anemia regenerativa o no, y saber si es una eritrocitosis absoluta, por ejemplo, o una policitemia rubra vera. En el proteinograma, que se refiere a las proteínas o sólidos totales, proteínas plasmáticas en este caso porque la muestra está colectada con anticoagulante EDTA, pero los puristas, ¿por qué dicen que son sólidos totales? Pues porque ahí también va glucosa, creatinina,
Otros analitos, pero que definitivamente para saber realmente qué tipo de proteína es del total de proteínas, si es albúmina o si es globulina, tenemos que ver el perfil bioquímico. Cuando encontremos un aumento de proteínas plasmáticas o de sólidos totales en el hemograma, debemos siempre de correlacionar con el perfil bioquímico. ¿Cuánto tuvo ahí de albúmina? ¿Cuánto tuvo de globulinas? Que es a lo que le vamos a dar el valor real. Luego nos pasamos a la cuenta de plaquetas, el plaquetograma, plaquetas. Aquí también en autoanalizadores está el plaquetocrito y el volumen plaquetario medio. En el leucograma es la cuenta de leucocitos, la cuenta total de leucocitos, la cuenta diferencial de leucocitos, la cifra en porcentaje y en cifras absolutas. La cuenta total la vamos a hacer con un hemocitómetro y una cámara de Neubauer y una pipeta para cuenta de leucocitos. Y la cuenta diferencial de leucocitos la vamos a hacer con un frotis teñido con Roide o con Deep Quick. Luego, ya teniendo estas dos, vamos a sacar la cuenta diferencial, la porcentual de cada uno de estos. Entonces, en relación al leucograma, vamos a tener 3 tipos de análisis. Cuenta total de leucocitos, cifras en porcentaje a 100 células y la obtención de cifras absolutas. Frotis o extendido para la cuenta 100 células, observación morfológica de eritrocitos, ver qué tipo de poiquilocitos hay y de leucocitos, y también la búsqueda de hemoparásitos. Por ejemplo, es parte de la práctica al hacer el hematocrito, buscar en el plasma la presencia de hemoparásitos flagelados, como es tripanosoma, como son microfilarias, que se ven muy bien cuando hay presencia de ellas en el plasma. Bueno, desde la capa leucoplaquetaria uno puede identificarlas, pero como tienen movimiento se ven muy bien en el plasma. Analitos del hemograma según técnica manual o automatizada. Me comí ya tenía hambre. Bueno, en eritrograma. Nosotros en patología clínica lo hacemos de las dos maneras, manual y automatización. Eritrograma, entonces hematocrito, hemoglobina, eritrocitos, índices eritrocitarios. Volumen globular medio, concentración globular media de hemoglobina y reticulocitos. Proteinograma, proteínas plasmáticas, sólidos totales. Plaquetograma, plaquetocrito, volumen plaquetario medio o BPM. Leucograma, cuenta total de leucocitos, cuenta diferencial a 100 células, cifra absoluta en porcentaje y cifras absolutas. Tomando aquí como por una regla de 3 se obtiene la cifra absoluta, tomando en cuenta que el total de leucocitos es el 100%, y si encontré, por ejemplo, 98% de neutrófilos, ¿a cuánto equivale de esas cifras absolutas? Y también hay una cuenta muy importante en el hemograma cuando hay más de 5% de eritrocitos nucleados en un frotis, debemos de hacer la cuenta corregida de leucocitos, porque un eritrocito nucleado, como los que ya vimos, pueden pasar como un linfocito o un monocito o una célula mononuclear. Las células mononucleares de la sangre periférica son monocito y linfocito. Y las células polimorfonucleares son los neutrófilos segmentados, ¿verdad? Entonces, estamos viendo aquí que para el tópico de la evaluación de los eritrocitos,
el hematocrito. Lo vamos a... Hematocrito o paquete del volumen celular, PVC. Aquí está en un tubo capilar, acá está el paquete de eritrocitos, la capa leucoplaquetaria, el plasma, ya centrifugado, vamos a leerlo en un lector para hematocrito y se va a diferenciar en sus tres partes. Hematíes o glóbulos rojos o eritrocito, con esos nombres los pueden encontrar. PVC, hematocrito, capa leucoplaquetaria y plasma. Vamos, hay diversos lectores, inclusive uno de papel enmicado. En un autoanalizador nos va a dar ahí en automático los histogramas, cómo está la distribución de los eritrocitos y automáticamente nos va a hacer el reporte ya en un papel impreso. Hay también autoanalizadores que tiñen a los frotis sanguíneos. Entonces, técnicas manuales para hemograma. Aquí estamos observando diferentes tubos capilares de hematocrito. Aquí estaría uno normal. Aquí está uno con hematocrito alto o eritrocitosis con plasma ictérico. Aquí está uno con un hematocrito disminuido, por ejemplo, en un caso de anemia, y el plasma de los animales anémicos generalmente es pálido, porque generalmente también tienen disminución de proteínas. Más adelante veremos que es muy importante tener la relación hematocrito-proteínas totales o plasmáticas. Acá, por ejemplo, en anemia hemolítica, un paquete del volumen celular disminuido que representa el hematocrito y el plasma puede estar ictérico. En enfermedades hepáticas, por ejemplo, en hepatitis o en leptospirosis, vamos a observar un plasma ictérico. Y en lipemia podemos observar también un plasma lipémico que va a interferir con algunos analitos. Por favor, nos tomamos 5 minutos, nos vemos aquí a las 18 horas. Doctores, doctoras. Está bien, doctora. Sí, doctora, gracias. Gracias.